mis amigos? Mi nombre es Jorge Sáenz, soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, con sede en la ciudad de Comayagua. Pertenezco al grupo número 2 de la sección N1. En esta ocasión vamos a trabajar en la clase de Física General. El agradecimiento total para la licenciada Aida Machado por darnos la oportunidad de poder compartir con cada uno de ustedes estos diferentes saberes a través de todo este tipo de plataformas. En esta ocasión trabajaremos con el tema los vectores, utilizando los métodos de paralelogramo y el método de polígono. Así que comenzamos. Para ello vamos a trabajar con el sistema de coordenadas, que son dos líneas perpendiculares que se interceptan entre sí. Si nosotros nos fijamos en el plano cartesiano, en primer lugar tenemos que conocer directamente el plano cartesiano para poder trabajar con los vectores, porque imaginariamente vamos a trabajar con el plano cartesiano. En primer lugar, lo que vamos a saber es que el plano cartesiano está construido directamente por dos líneas, una horizontal y la otra vertical. La línea horizontal se hace llamar también eje de las abscisas, o también se le hace llamar línea de la X, y la línea vertical se le hace llamar eje de las ordenadas, o también se le hace llamar línea Y. Tomemos en cuenta, si nosotros nos fijamos en el plano cartesiano, nos da a conocer directamente las coordenadas en base a la rosa náutica. En este caso podríamos decirlo así. ¿Por qué? Porque manejamos el punto Y, que es un norte, de ahí manejamos el sur, luego el punto X nos da a conocer el este y nos da a conocer el oeste. Pero hay una peculiaridad. ¿Cuál es? Directamente que el punto norte y el punto este trabaja con números positivos. ¿Qué quiere decir? Que desde el punto de origen, que en este caso es el punto centro y nos da a conocer que es el número 0, desde ese punto hacia el este vamos a trabajar con números positivos. Ojo, hasta el este. Luego, del punto de origen hacia el norte, o sea, hacia el punto Y, también vamos a trabajar con números positivos. ¿Qué quiere decir? Que si en un problema nos da a conocer a nosotros, por ejemplo, los puntos 2,3, ¿qué quiere decir? Que el número 2 se va a tomar en primer lugar como la línea Y, o como el eje de las abscisas, y el número 3, perdón, en este caso se trabajaría con el Y. Para poder trabajar con vectores, en primer lugar tenemos que conocer directamente el plano cartesiano, el cual se maneja por cuadrantes. El primer cuadrante, que consta desde el noreste; el segundo cuadrante, que consta del noroeste; el tercer cuadrante, que consta del suroeste; y el cuarto cuadrante, que consta desde el sureste. De esta manera nosotros, ahora ya sabiendo y manejando los números positivos y los números negativos que están hacia el oeste y hacia el sur, entonces comenzamos a trabajar directamente ya con el método de paralelogramo en la suma de vectores. Estas dos fuerzas están atadas a un gancho de amarre, de manera que hacen un ángulo de 70 grados, pero entre las dos cuerdas, ¿verdad? Ahora, nos da a conocer que la fuerza A, en este caso, corresponde a 90 newton, y la fuerza B corresponde a 110 newton. Ahora, ¿cuál es la fuerza resultante de estas dos cuerdas? Esa es la fuerza que nosotros vamos a encontrar durante el problema. Para poder ejecutar el problema, nosotros en primer lugar tenemos que hacer una conversión en escala, ya que la fuerza es demasiado grande y no vamos a poder medirla nosotros. Entonces hago la conversión en base a 1 centímetro. Y digo que 1 centímetro es igual a 20 newton.
Si yo hago la multiplicación, en este caso la división de 90 newton, 90 entre 20, me da un resultante de 4.5 centímetros. Esa es la primera fuerza, o sea, es la fuerza A. Y recordamos nosotros que la fuerza A se maneja directamente sobre el eje de las abscisas. Entonces, luego encuentro la fuerza B, que me da a conocer que es de 110, pero si yo hago la división de 110 entre 20, me da un resultante de 5.5 centímetros. Esa es la fuerza que nosotros vamos a desarrollar en la B, o sea, ¿qué quiere decir? Hacia la Y. Pero como tengo un ángulo de 70 grados, entonces lo primero que yo hago es directamente hacer el plano cartesiano en mente, o en este caso lo vamos a desarrollar. Ya tenemos el plano cartesiano, estamos trabajando encima del plano cartesiano. Decimos que la primera fuerza mide 4.5 centímetros. Como la primera fuerza se maneja en el eje de las abscisas, entonces yo lo hago hacia el este. Entonces mido 4.5 centímetros desde el punto de origen. Aquí está, miren, 4.5 centímetros. Ya lo marco hacia donde culmina la flecha. De ahí luego, lo que voy a hacer yo es, como me están pidiendo un ángulo de 70 grados, entonces lo que hago yo es manejar el ángulo de 70 grados con mi transportador. Entonces coloco mi transportador desde el punto de origen y comienzo a contar desde el punto 0, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Hago un pequeño punto aquí que ustedes lo pueden observar. Este punto es mi punto de referencia que hace constar que yo tengo 70 grados. Entonces, eso es lo que me va a dar a conocer a mí el poder desarrollar la fuerza B, que en este caso son 5.5 centímetros. Entonces, coloco desde el punto de origen y yo marco con mi regla desde el punto de origen hacia el punto de 70 grados y marco 5.5 centímetros. Aquí ustedes pueden observar, tengo 5.5 centímetros. Entonces, ya una vez que tengo yo estructurado el vector, entonces lo que voy a hacer es agarrar o tomar, o en este caso copiar, cada una de las líneas A, en este caso, y B. ¿Para qué? Para hacerlas paralelas. Entonces, tomo prestada la línea A primero, ¿de acuerdo? Que mide 4.5 centímetros y la traslado hacia arriba desde el punto donde termina la flecha y la coloco hacia el este. De ahí luego pido prestada la línea B o el vector B y lo traslado hacia el punto de finalización de la línea A y lo coloco exactamente paralelo. Eso me da un punto de referencia o un punto de intercepción, ¿de acuerdo? Entonces, ese punto de intercepción va a ser la finalización de la fuerza resultante. Entonces, la fuerza resultante se va a medir desde el punto de origen, ¿ok? Del plano cartesiano, desde el punto de origen, desde el punto de partida de la línea A y la línea B, hacia el punto de intercepción de las dos líneas. Y esto me da un resultante a mí de 8.2 centímetros. Entonces, me dice que la fuerza resultante es igual a 8.2 centímetros. Pero como estamos nosotros trabajando con fuerza, ¿de acuerdo? Y en este caso estamos utilizando los newton, entonces yo tengo que multiplicar por la escala utilizada, que en este caso es el número 20. Y digo que 8.2 centímetros por 20 me da un resultante de 164 newton. Aquí tenemos la respuesta y entonces ya colocamos que la fuerza resultante entre la fuerza A de 90 newton y B de 110 newton, haciendo un ángulo de 70 grados, su fuerza resultante es igual a 164 newton. De esta manera damos a conocer el ejercicio del método
de paralelogramo para todos y cada uno de ustedes. Bien, después de trabajar con el método de paralelogramo y conocer en la forma cómo se utiliza en el plano cartesiano, entonces ahora trabajaremos con el método de polígono. El método de polígono sirve para sumar dos o más vectores precedidos de una línea con una flecha. Entonces, vamos a dar a conocer en primer lugar el problema con el que trabajaremos el día de hoy. Y se dice que un avión viaja a la ciudad A 175 kilómetros 30 grados noroeste. Luego se desplaza hacia 150 kilómetros 20 grados noroeste. Y por último, hay un desplazamiento de 190 kilómetros hacia el oeste. Entonces, ¿cuál es la distancia que este avión recorrió durante estos tres desplazamientos? Entonces, vamos en primer lugar nosotros a conocer o a dibujar el plano cartesiano, que ya sabemos que está identificado por el eje de las abscisas, o más conocido como línea X, y el eje de las ordenadas, como más conocida como la línea Y. Entonces, ya una vez que nosotros hayamos elaborado el plano cartesiano, entonces vamos a dar a conocer en primer lugar la conversión a la escala con la que yo voy a trabajar, porque nos da 175 kilómetros, o sea, una longitud bastante grande. Entonces, yo tengo que disminuir o convertir esos kilómetros a centímetros. Y la escala que yo voy a utilizar es 30 kilómetros. Entonces, hago constar o digo que un centímetro es igual a 30 kilómetros. Entonces, hago la división de 175 kilómetros entre 30 y me da un resultante de 5.8 centímetros. Entonces, esa es la ciudad A. Luego, vamos a la ciudad B, que la ciudad B equivale a 150 kilómetros de distancia, pero si yo lo divido entre 30, me da un resultante de 5 centímetros. Entonces, en el plano, yo lo voy a identificar como 5 centímetros. Y por último, me dice que viaja el avión hacia el oeste con una distancia de 190 kilómetros, lo cual me da un resultante a mí, haciendo la división entre 30, de 6.3 centímetros. Ya una vez teniendo la conversión y teniendo el puntaje directamente con el que yo voy a trabajar dentro del plano cartesiano, entonces hago el primer trabajo, que me dice que se dirige 175 kilómetros, que en este caso son 5.8 centímetros, hacia el noroeste. El noroeste, ¿qué quiere decir? Que tiene que estar entre el este y el norte, con un ángulo de 30 grados. Entonces, comienzo desde el punto de origen, que en este caso me lo representa el centro. Este es el punto de origen. Desde el punto de origen yo voy a marcar con mi transportador y voy a marcar 30 grados, que son los que me están pidiendo desde 0, 10, 20, 30. Entonces coloco el punto. Luego, ya una vez colocando el punto, entonces yo hago el trazo desde el punto de origen, pero tomando en cuenta que tengo que tener 5.8 centímetros. Entonces yo marco desde el punto 0 hacia el noroeste, donde está 5.8 centímetros. Ya una vez que yo tengo identificado el primer desplazamiento del avión hacia la ciudad A, hago constar que son 5.8 centímetros, porque son 175 kilómetros. Entonces, en mi memoria o en mi mente, yo tengo que dibujar otro plano cartesiano, porque el método de polígono se trata de trabajar una línea sobre la otra, o seguida de la otra, ¿de acuerdo? Entonces, coloco otra vez el plano cartesiano y voy a la segunda conversión, que en este caso me dice, luego se desplaza desde la ciudad A, me está representando
la ciudad A. ¿Ok? Que es la primera. Luego me dice, se desplaza 150 kilómetros, 20 grados noroeste. Ojo, cuando hablamos de noroeste hablamos del otro lado. Dije, noreste hacia la derecha, noroeste hacia la izquierda. Entonces yo coloco el plano cartesiano de esta manera y coloco mi transportador desde el punto de origen, desde el plano cartesiano colocado, y hago, en primer lugar, cuento desde la izquierda, porque estamos hablando del noroeste. Entonces digo 0, 10, 20. Hago el punto aquí, y ya una vez teniendo el punto, entonces coloco la regla desde el punto de origen hacia el punto de finalización con el transportador, y me pide que tengo que medir exactamente 5 centímetros. Entonces yo hago el punto de origen y marco 5 centímetros. Ya una vez que tengo 5 centímetros representados hacia el noroeste, entonces me pide, ya estamos hablando de la ciudad B. Ok, tenemos la ciudad B, en la cual está representada por 5 centímetros, decíamos. Este tiene 5.8 centímetros. Ok, listo. Ya tenemos entonces la primera y la segunda ciudad. Ahora vamos a encontrar el último desplazamiento que tiene el avión. Y el último desplazamiento me da a conocer a mí que son 190 kilómetros hacia el oeste. Entonces hago el siguiente plano cartesiano y busco las coordenadas norte, sur, este, oeste. Entonces, ¿qué quiere decir? En una línea horizontal hacia la izquierda voy a medir 190 kilómetros, que me representa 6.3 centímetros. Entonces marco 6.3 centímetros hacia el oeste. Ahí están 6.3 centímetros, y termino directamente ya los 3 desplazamientos que tiene. Entonces lo que queremos encontrar nosotros es la distancia que este avión recorrió durante la ciudad A, la ciudad B, hasta llegar a la ciudad C. Entonces, desde el punto de partida, yo tengo que hacer un trazo, un vector, ok, para encontrar la distancia que este avión recorrió. Y me da a conocer a mí que desde el punto de origen hasta el punto de finalización, ¿de acuerdo? Desde el punto de partida, que es el punto de origen, hasta donde finalizó el desplazamiento del avión, hago yo la línea. Y esta línea me representa a mí que mide 7.5 centímetros. Entonces, quiere decir que el distanciamiento o la distancia que este avión recorrió es de 7.5 centímetros. Pero, ¿cómo podemos saber nosotros que recorrió cuántos kilómetros? Entonces, como ya tenemos nosotros la conversión con la escala que trabajamos, entonces hacemos una multiplicación en base a la escala que trabajamos. Entonces el resultante lo vamos a multiplicar con el número de escala con el que trabajamos. Entonces decimos 7.5 por 30 nos da que el resultante es igual a 225 kilómetros. ¿Qué quiere decir? Que esta es la distancia que el avión recorrió desde el punto de origen hasta el punto de finalización, donde terminó la ciudad C. De esta manera damos a conocer nosotros el método de polígono. Esperamos haya sido de mucho provecho para todos y cada uno de ustedes. Ha sido un verdadero placer haber compartido con ustedes estos dos métodos, trabajando con vectores, con método paralelogramo y método de polígono. Se despide de ustedes el alumno de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, Jorge Sáenz, grupo número 2, sección N1.